y sobre todo las rampas que hay que hacer para superar ese desnivel. No es lo mismo superar, por ejemplo, un desnivel de 1000 metros en 3 kilómetros que en 15. Entonces, claro, en ese sentido yo he procurado, en función de la pendiente media de la ruta, establecer esa catalogación, pero lo he hecho solamente teniendo en cuenta a las rutas de esta sierra. Habría que es una cosa nueva que he hecho, y a lo mejor si tuviéramos que meter otros espacios naturales, pues habría que adaptarlo un poquito mejor. Y entonces aquí hay una catalogación entre 1 y 5, y las rutas pues así en la duración, o sea, la dificultad, y luego coincide que la que tú piensas y percibes cuando la realizas, que es la más dura, pues también luego es la que tiene la más catalogación, y al revés, ¿no? La que tú ves que es más blanda o la que te cuesta menos trabajo hacerla, después ves que coincide con esa fórmula, ¿no? Y ya el que tenga la oportunidad de hacer los recorridos con este libro, creo que en ese sentido va a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Realmente la utilización del GPS, esta nueva tecnología aplicada para los recorridos y para el senderismo, ¿es tan interesante? ¿Es una novedad importante? Yo creo que todo lo que sea una innovación es importante, y lo que sí es cierto es que un GPS te da una posibilidad de descubrir la montaña que no tendría sin él. O sea, es asombrosa la precisión que te puede dar un GPS de montaña, ¿no? Y piensa que, por ejemplo, cualquier persona que desconozca un recorrido obtiene el TRA a través de un amigo, a través de internet, y puede hacer la ruta perfectamente. Yo he hecho rutas que no había estado en mi vida en ese entorno, y gracias al TRA o a la tecnología GPS la haces tal cual la ha hecho la persona que te lo ha dado, ¿no? O sea, en ese sentido para mí es muy importante. Y luego, cuando la cosa se complica en cuanto a las condiciones climatológicas, por falta de visibilidad por la niebla, por ejemplo, en una nevada, pues el GPS es un elemento salvador. Es que sin eso tú no puedes desplazarte. Una brújula te da una dirección, pero es que un GPS te da la certeza total de que vas por el camino adecuado, y luego te da distancia de nivel. Y luego, a la hora de tú apuntar, o a la hora de tú tener tus datos, yo por ejemplo antes grababa, iba haciendo los recorridos y lo grababa, pero ahora ya con el GPS me da tiempo, me da pendiente, me da distancia, me da todo, y sin preocuparte. O sea que en ese sentido yo le veo mucha utilidad, ¿no? En la Sierra de Mija, en el libro hemos recogido algunas rutas por estos ancestrales caminos que comentábamos antes, que sin el empleo del GPS o sin una buena orientación en montaña, yo no recomiendo una de ellas, ¿no? Concretamente hay una ruta, que es la ruta 18, creo que recordar, no es 18 creo que sin GPS no la recomiendo, porque se sale del camino, porque el camino se ha perdido por el incendio. Un camino que se utilizaba para ir a Laurín el Grande desde Mija, muy bonito, unos paisajes impresionantes y solitarios, porque la gente no va por allí, pero el GPS te ayuda mucho en esas circunstancias, ¿no? Y cuando tú haces, por ejemplo, una cresta, que hay una zona de cresta en la Sierra de Mija muy bonita, entre el Cerro de Barrieto y el Puerto Málaga, ¿no? Eso sin GPS, no es que te vaya a pasar nada grave, pero sí es verdad que te puede hacer andar más tiempo del que tenías previsto con el cansancio que eso lleva, ¿no? En ese sentido yo apuesto por esa tecnología. Bueno, y cuando estás en una cumbre, porque son varias las cumbres que existen allí en la Sierra de Mija, aquello, como apuntabas al principio de esta entrevista, es un mirador excepcional al Mediterráneo, al interior. Imagínate que estás ahora mismo allí en el pico más alto, en el pico Mijas o en otro cualquiera de los que hay por allí, y cuéntale a los oyentes de Canal Charri Televisión qué es lo que se ve desde allí. Eso es la sensación más parecida a volar. Estar en la cumbre, por ejemplo, del pico Málaga, que no es el más alto, tiene 1050 metros, 1048. Eso es lo más parecido a volar. Además, es una oportunidad de tú ver el Mediterráneo casi en su totalidad. O sea, un día claro de terral, por ejemplo, que no haya bruma, se ve perfectamente las montañas de África como si una prolongación de nuestro país se tratara. O sea, es una cosa impresionante. Se ve perfectamente todo lo que es el estrecho, se ve el Rif, se ve lo que es el Peñón de Gibraltar. O sea, las panorámicas de la Sierra de Mija son impresionantes. Y además, si tú miras hacia el norte, pues igual, porque es que no hay montañas que te impidan esa visión, ¿no? Entonces, la amplia panorámica que se ve desde la Sierra de Mija es impresionante. Yo, por ejemplo, hay una foto que aparece en el capítulo de Medio Físico, que para mí está mal que yo lo diga, pero una foto muy bonita. Es impresionante. Que se ve la maroma perfectamente, el Lucero, la Sierra Nevada, con nieve, y es una panorámica que se ve Málaga capital. La verdad es que es una perspectiva impresionante. La Sierra de Mija es un auténtico balcón sobre el Mediterráneo.
blog, en juanmorente.blogspot.com, hay fotos que son geniales, y en el libro pues ni qué decir, panorámicas increíbles, unas vistas totalmente abiertas. Es trabajoso sacar esta foto porque hay incluso unos mares de nubes que se ven al amanecer. Hay que buscar el momento oportuno, o la maña y la destreza del fotógrafo también juega un papel importante para que después veamos esas fotos tan espectaculares. Yo en realidad soy fotógrafo a nivel, digamos, aficionado. La verdad que me gusta mucho la fotografía, he leído mucho sobre el tema de fotos, pero lo que hay que hacer para sacar esas fotos es muchas veces. Tú vas muchas veces, haces fotos siempre, ir cargado con la cámara, porque la cámara que llevo no es una cámara pequeñita, una cámara grande. Vas con varios objetivos, claro, también. Es un incordio con el trípode, porque esas fotos de panorámica, para que salgan bien, pues las tienes que hacer con un objetivo, o sea, un objetivo con un tiempo de duración de exposición, para que no haya... Entonces hay que hacer un trípode, claro, subir con una mochila, con tu equipo, más el trípode de la cámara, pues es incordio, ¿no? Pero luego tiene la satisfacción de conseguir de vez en cuando una buena fotografía, ¿no? Porque todas no son buenas, ¿no? En el libro he procurado hacer una selección de las más de 5 o 6 mil fotos que yo pueda tener de la Sierra de Mijas, he procurado que tengamos ahí las 250 mejores, ¿no? Pero la verdad es que es eso, ¿no? Es muchas veces, y a veces llega y te encuentras, pues como una que aparece al principio del libro, un amanecer que tú ves el mar, el sol por encima y lo que queda de montaña, y otra que hay con un cielo rojo también en las dos páginas. Son fotos que tú te encuentras una vez y son cosas que se quedan grabadas como momentos más que has tenido en la vida, ¿no? Y para mí porque a mí me gusta mucho salir también solo a la montaña. Yo salgo con mi grupo, Almoradú, muchas veces salgo con vosotros, y me gusta también el ir con grupo porque tú compartes y dialogas, pero siempre me he reservado también algunos momentos para yo hablar conmigo mismo, ¿no? Entonces, esos momentos son para mí singulares y al mismo tiempo inolvidables, ¿no? Bueno, donde no estuviste precisamente solo fue en la presentación de tu libro, allí en Mijas, hace escasas fechas, y bueno, el salón de actos de allí de plenos del Ayuntamiento de Mijas estaba a rebosar, gente de pie, una expectación total. El acto fue magnífico, pero sobre todo esa proyección que nos hiciste con esas fotografías y con esa música de fondo, con esos pajarillos cantando, esos sonidos del bosque, sí. Bueno, fue una composición genial y todo el mundo salió de allí embelesados, ¿no? Cuéntanos de tus sensaciones en esa presentación, porque yo creo que fue, digamos, el clímax, ¿no? El momento final ya de un trabajo de muchos meses, de nervios, en fin, una serie de sensaciones, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue aquello? Tengo que agradecer porque me sentí que con muchos amigos, porque muchos de los que veía eran amigos, ¿no? Tengo que confiarte que a pesar de que yo suelo hablar en público bastantes veces por mi profesión de maestro, ¿no? En las reuniones con padres, en muchas asambleas, y estoy bastante acostumbrado a lo mejor a hablar delante de la gente, ¿no? Pero aquel día me emocioné, ¿no? Porque yo he tenido otras presentaciones con mucha gente, pero ese día fue, yo creo que todo, ¿no? O sea, es que tener allí al alcalde de Mijas, el señor don Antonio Sánchez, ¿no? La concejala de Medio Ambiente y la de Cultura, tener el director de la Casa de Museo, muchos de los concejales de la oposición que también son de Medio Ambiente, ¿no? O que pretenden. Y luego el grupo Montaña, precisamente todo lo que era el Comando Presto en vuestra sección de la costa, el grupo mío de Almoradú, un grupo que se está creando que se llama Montañero de Pacotilla, de Mijas, también. Y luego los amigos de siempre, para mí aquello fue emocionante y a pesar de que, ya te digo, estoy acostumbrado a hablar público, por momentos yo me puse nervioso realmente, porque no quería defraudaros, ¿no? Y luego también que el alcalde, como suele ocurrir con los políticos, muchas veces es así, ¿no? Porque tienen otras funciones, pues llegaron tarde y como yo veía gente de pie, pues también quería que fuera el menor tiempo de sufrimiento posible por estar de pie, ¿no? Y entonces, pues quizás, pues, te digo, tengo que reconocerte que yo ese día pues estuve más nervioso de lo habitual, ¿no? Pero la verdad es que fue un momento muy bueno, porque yo siempre he pensado que las personas son los amigos que tienen, ¿no? O sea, la valía de una persona te la dan los amigos que tienen. Y en ese sentido, pues, vi compensado el trabajo que he hecho yo desinteresado durante muchos años, porque yo he estado haciendo libros de Mijas, publicaciones con el ayuntamiento, en la jornada de etnografía, y jamás yo he tenido un beneficio económico, ni lo he pretendido. Simplemente, lo que te decía antes, convencer mayor número de personas para que defiendan la Sierra de Mijas, ¿no? Pero
aquel día para mí fue muy grande porque vi que la gente respondió, ¿no? Bien, pues vamos a centrarnos ya en, digamos, el capítulo más importante de la guía, que son las rutas, y queremos preguntarte que cómo se han estructurado, de qué capítulos se componen, en fin. Sí, las rutas están estudiadas en el libro, que siguen las agujas del reloj, empezando en Alhaurín de la Torre y terminan en el Alhaurín el Grande. O sea, no están hechos alfabéticamente, sino la 1 es la más próxima al este y la 20 es la que está más al oeste, ¿no? Entonces cada ruta tiene al principio de ella un encabezamiento donde tiene el título de la ruta, luego viene una graduación en cuanto al tiempo estimado para realizarla. Esto es un dato un poco orientativo solamente, porque claro, depende mucho de la persona que lo haga, ¿no? Luego tiene la longitud de la ruta, que eso sí está cogido con datos con GPS, eso puede variar poco. El desnivel a superar, que para mí es de los temas que hay que tener más en cuenta cuando tú haces un recorrido, saber el nivel que vas a tener. Y luego una catalogación, como decíamos antes en la tabla, que puede ser pues baja, de dificultad baja, media y alta. Así tan solo hay una ruta que tiene catalogación muy alta, que esta que comentábamos antes, que era por un camino que no estaba bien definido, ¿no? Entonces, esto sería la parte inicial, ¿no? Luego viene unas líneas que le dicen al lector que cómo llegar al punto de inicio de la ruta, ¿no? Es lo que se llama en la guía el cómo llegar en la ruta, ¿no? Y luego ya viene la descripción propiamente dicha de la ruta, y cuando llegas a un sitio, a un enclave que es significativo, o bien por su orientación o bien por su atractivo, pues hay un waypoint marcado con sus coordenadas que luego van registradas en un listado final en la ruta, donde vienen todos los puntos estos de referencia con sus coordenadas UTM correspondientes, por si el lector quiere introducirlo en su GPS los datos, ¿no? O simplemente por si quiere buscarlo en un mapa cartográfico, que lo existe en el 1066-2 del Instituto Geográfico Nacional, coge la mayoría de lo que es el entorno de Mijas, ¿no? Una escala 1:25.000, que para orientarte quizá es una escala demasiado pequeña, pero es suficiente, ¿no? Es la que hay más al alcance, ¿no? De otra forma sería demasiado poco operativa por el tamaño del mapa que tendrías que llevar, ¿no? Y luego también tiene al comienzo, que lo he dejado atrás, un gráfico altimétrico que nos permite pues también ver cómo aparecen esos desniveles, ¿no? Si no es lo mismo 1000 metros de desnivel consecutivo que con descansos intermedios y eso, ¿no? Y entonces así es como está estructurada. Tiene, como he dicho, una primera parte orientativa al principio, la descripción y luego el listado de waypoint. Y lo más importante es el excelente mapa que ha hecho nuestro compañero Enrique Marín, ¿eh?